Presidenta, la tabla del día de hoy, en el punto 1 aparece escuchar los planteamientos del Departamento de Ingeniería y Gestión de la Construcción de la Universidad Católica, DICTUC, y de la Asociación Chilena de Gastronomía, ACHIGA, sobre eventuales deficiencias en la aplicación de la Ley 20.368, que regula la entrega de los plásticos de un solo uso. Y en el segundo lugar de la tabla, iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de los honorables senadores señor Durresti y señoras Allende, Órdenes y Proboste, que obliga a las instituciones financieras a informar sobre el impacto ambiental de sus inversiones. Los invitados para esta sesión son el presidente de ACHIGA, señor Máximo Picalo, y los abogados, señora Camila Appelgren y el señor José Domingo Ila Reborde. Del DICTUC, la directora ejecutiva de Green Lab DICTUC, señora Viviana Cerda, el director de Green Lab UCE y académico de la Pontificia Universidad Católica, don Luis Cispuente, y al punto 2, la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, señora Solange Bernstein, y el director general de Regulación de Conducta, señor Patricio Valenzuela, y por el Ministerio del Medio Ambiente, la jefa de la División Jurídica, señora Mary Claude Plumer, y el asesor legislativo, señor Cristóbal Correa. Perfecto. ¿No tenemos correspondencia? Nada. No hay cuenta hoy día, presidente. Ya, muy bien. Entonces, damos inicio al primer punto, que tiene relación con la regulación de entrega de plástico de un solo uso, y le damos la bienvenida entonces a nuestros invitados y la palabra también los abogados que estarían presentes. Entonces, según lo que se me informa, es el presidente Máximo Picalo, los abogados señora Camila Appelgren y don José Domingo Ila Reborde. ¿Sí? Adelante, la palabra es suya para que los escuchemos. ¿No es la persona que está enfrente? Ya, pero ¿se está conectando? Ya, perfecto. Adelante, entonces. ¿Le podría pedir la habilitación para compartir pantalla? Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos. ACHIGA es una asociación gremial que representa a la industria gastronómica, que como ustedes saben ha sido muy afectada en el último tiempo por lo que fue la crisis. Y por lo tanto, cuando se tramita la ley de plásticos de un solo uso, la verdad que tuvimos poco espacio para poder participar, sin perjuicio de que cuando se nos pidió la opinión, la dimos, y lamentamos que en 2 artículos de esta ley de plásticos de un solo uso, que regula no solo los plásticos de un solo uso, sino que termina finalmente regulando en uno de esos artículos todos los elementos de un solo uso que se van a usar en un restaurante, y los prohíbe. Por ejemplo, palitos de sushi que son de madera, sachets de azúcar que son de papel, van a estar prohibidos y nos van a obligar a tener elementos que sean lavables, y por lo tanto nosotros consideramos que, sin perjuicio de que nos sumamos a esta tarea, ¿no es cierto?, de proteger el medio ambiente. De hecho, veníamos trabajando antes de la COP25 que iba a ser en Chile, justamente en todo un tema de certificación para los restaurantes. Hubo algunas comunas antes también de esa fecha que habían implementado ya políticas públicas respecto de la eliminación de los plásticos, y nosotros habíamos sido muy activos en eso también, y justamente trabajando en materiales que fueran sustitutos de esos plásticos, que tuvieran las características de ser compostables, reciclables, no dañinos al medio ambiente, como los que les acabo de mostrar. Y bueno, nos encontramos con que finalmente esta ley salió como está, y nos hicimos la pregunta como asociación gremial de si esta ley era buena para el medio ambiente, y nos dimos cuenta de que no había considerado un aspecto que creemos que es sumamente relevante, que es que al lavar los productos y hacerlos todos de uso, digamos, de varios usos, íbamos a tener una huella de carbono muy grande, íbamos a tener también un consumo de agua tremendo, adaptar restaurantes a poner lavavajillas en zonas en que no existe agua. O sea, tenemos hoy día una escasez de agua muy potente. Imagínense un pequeño restaurante en la zona de Petorca, va a tener que poner una lavavajilla que gasta millones de litros de agua, va a tener que tener energía trifásica, que a lo mejor tampoco la va a poder disponer. Entonces creemos que es una ley que afecta al medio ambiente, afecta a las pymes también,
y creemos que con un pequeño cambio a uno de esos artículos podría mejorar bastante en temas de medio ambiente. Para esto nosotros encargamos un estudio al DICTUC, estudio que vamos a hacer la presentación ahora. José Domingo va a hacer esa presentación de lo que fue el estudio del DICTUC, que es una entidad independiente, y que justamente lo que le pedimos era que midiera el impacto que tenía esta nueva ley en el uso del agua, el uso de la energía, y incluso en el uso en lo que va a significar para efectos de los residuos. Así que dejo a José Domingo para... Sí, solamente, bueno, agradecerle porque es una buena introducción y decirle que esta comisión justamente tiene el deber de recibir estas digamos, solicitudes de audiencia, porque no existe ley que no sea perfectible. Y las leyes se hacen con un buen sentido, con una buena idea, pero muchas veces en la práctica sucede que uno va encontrándose con situaciones que hay que mejorar. Habría muchos ejemplos que podríamos dar en este país, por ejemplo, con la reforma procesal penal, que urge, ¿cierto?, hacer una modificación de la ley, porque en la práctica lo que ha ocurrido es que hay cosas que uno considera que de sentido común, a veces uno quisiera que cambien. Entonces, primero decirles que esta comisión está abierta a escuchar lo que ustedes van a plantear y que vamos a tomar seriamente, digamos, las propuestas que está haciendo el DICTUC hoy día para que después en forma interna discutamos, ¿cierto?, los integrantes, si es que conviene presentar alguna modificación que haga una mejora a la ley, si es que así lo determina esta comisión. Así que adelante. Muchas gracias. Solo una breve introducción antes de pasar el PowerPoint para explicar cuál fue el ejercicio que hicimos, que fue un ejercicio que vimos que no estaba en la discusión legislativa. Y nos estamos apuntando solo al artículo 3 de la ley, que es para el consumo dentro del establecimiento. Y ahí fue donde nos acercamos al DICTUC a pedirles que hicieran un análisis de ciclo de vida de los productos reutilizables. Es decir, cuáles son, y la primera pregunta que nos hizo el DICTUC es cuáles son los platos, vasos, que son las alternativas al desechable, porque hoy día el consumo para fuera del local regula cómo debe ser el desechable fuera del local. Y eso nos parece que está perfecto porque opta por un plástico certificado, productos que sean valorizables, que va muy en línea con la ley REP. Entonces, pero la preocupación es dentro del local. Entonces, la primera pregunta que hizo el DICTUC es cuáles son los platos que van a utilizar. Entonces, ahí es donde ven la explicación de cómo llegamos a esa información, y lo que queremos transmitir es de que este estudio del DICTUC puede correrse muchas veces, porque básicamente es un análisis de ciclo de vida, que es un formato que si uno nos dan, por ejemplo, ¿saben qué? Nos preguntaba la gente del ministerio, ¿por qué no usaron la losa? Queremos que nos comparen la losa versus desechable. Todo se puede correr. Entonces, la explicación es que este es un puntapié inicial de un análisis que queremos que no se hizo, pero que demuestra que no necesariamente el desechable es mejor, el reutilizable es mejor que el desechable. Vamos con él. Eso. Bueno, reiterar un poco los agradecimientos por recibirnos hoy aquí. Para nosotros es muy importante. Como mencionaba Máximo, Achiga es una asociación que reúne a la industria en general. Reúne más de 2.000 empresas, 300.000 contrataciones y a sectores de toda la industria, es decir, restaurantes, cadenas de comida rápida, servicios de alimentación institucional, etcétera. Sí. ¿Esto nosotros lo podemos seguir en nuestra... Sí, eso iba a preguntar. ¿Está cargado en la tablet? ¿Está la presentación acá? Ya. La enviamos, sí. Ah, sí. Está arriba en una pestañita, senador Durana. Ya. Está. Ahí, ya la encontré. Y como les comentábamos, la dictación de esta ley, de la ley 21.368, generó una gran preocupación a lo largo de toda la industria. Básicamente la preocupación era por los antecedentes que no se habrían tenido a la vista al minuto de la discusión parlamentaria. En ese sentido y en respuesta a esa preocupación fue que Achiga se acercó a el DICTUC, que es una institución neutral y externa, para precisamente estudiar el impacto ambiental que tendría la implementación del artículo 3º, que implica una prohibición absoluta de entrega de productos que no sean reutilizables dentro del establecimiento. Lo importante de este informe, como mencionaba José Domingo, es que nos pone a disposición un análisis de ciclo de vida que permite su remodelación con distintas materialidades, para que ustedes, si nos consultan después por qué no utilizamos otra o evaluémoslo con distintos materiales, se puede hacer. Sin perjuicio de lo anterior, se utilizó en este caso polipropileno, que vamos a pasar ahí paso a paso a estudiar por qué. Porque junto con el DICTUC se consideró que era la materialidad adecuada, atendido a sus propiedades, a su uso actual en la industria, y también porque permitía mostrar las conclusiones más favorables para el reutilizable. De esa manera quisimos como utilizar esa conclusión para contrastar de mejor manera las conclusiones con el desechable. Las conclusiones que aportó el DICTUC
van en línea con estudios internacionales, por ejemplo, el de Rumble 2021, que concluyen que el uso de reutilizable puede tener mayores impactos para el medio ambiente que el uso de desechable. Y lo importante es que, como les mencionaba, estos eran antecedentes que no se alcanzaron a tener a la vista como resultados importantes al minuto de la discusión parlamentaria. Solo a modo de contexto muy breve, ustedes claramente lo saben mejor que todos nosotros, esta ley se publicó el 13 de agosto del 2021, sin perjuicio de que tiene una entrada en vigencia diferida y que para el artículo que en particular estamos conversando el día de hoy, entra en vigencia el año 2024, por lo que habría un poco de tiempo de implementación para su modificación eventualmente. ¿Y cuál es el objeto de esta ley? Es disminuir la generación de residuos mediante la limitación en la entrega de productos de un solo uso en establecimientos de expendio de alimentos. Ese es el principal foco de la ley. ¿Cuáles son los productos de un solo uso? Son los que ustedes ven ahí en pantalla. La verdad, la mayoría de los productos que se usan hoy en día dentro de un establecimiento. ¿Y cuál es la característica en cuanto no sean reutilizables? Es decir, cuando son reutilizables tienen que ser usados por el establecimiento en múltiples ocasiones, en conformidad a su diseño. Entonces, básicamente los artículos a los que vamos a centrar nuestra presentación el día de hoy es el artículo 3 y el artículo 4. El artículo 3 establece esta prohibición de entrega para consumo dentro del establecimiento y señala que se prohíbe la entrega a cualquier título de productos de un solo uso, cualquiera sea el material de que estén compuestos. Es decir, no le importa en este caso si es un material que sea valorizable, compostable o de cualquier materialidad amigable con el medio ambiente, si es que no es reutilizable, hoy en día no se va a poder utilizar dentro del establecimiento. Lo que vamos a analizar a continuación es que ese reutilizable va a tener mayores impactos para el medio ambiente que el desechable. Y por otro lado está el artículo 4, que establece las prohibiciones de consumo para fuera del establecimiento, y en este caso se permite la entrega de desechable solamente en cuanto sea de materiales valorizables, distintos del plástico, o de plástico certificado en conformidad al artículo 10, que establece las características y certificaciones necesarias. Vamos entonces a analizar un poco las conclusiones que arrojó el informe del DICTUC. Este análisis, como decía José Domingo, fue un análisis de ciclo de vida. ¿Qué significa un análisis de ciclo de vida? Que se compara un envase de un solo uso con su alternativa reutilizable, siempre para consumo dentro del establecimiento, a lo largo de todo su ciclo de vida en relación a los impactos que genera estos productos, es decir, desde su extracción como materia prima, su manufactura, su transporte, su uso y su disposición final. Y los parámetros ambientales que se utilizaron para medir en este caso fueron las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la generación de residuos. Claramente este es un estudio que tenía mucho ámbito para abarcar, por tanto se tuvieron que escoger ciertos envases que fueron representativos de toda la industria y por eso se utilizaron vasos de bebida fría y caliente y un envase pequeño, mediano y de snack. Como pueden ver en la tabla, ahí se establece la materialidad original, que es la que actualmente se utiliza en los establecimientos. Principalmente son materiales de papel, cartón o cartulina, y su posible sustituto en polipropileno con el gramaje asociado y los usos asociados a este posible reemplazo. Ahí hay un pequeño paréntesis. ¿Por qué el envase de snack? Porque uno piensa tanto como las papas fritas o ensaladas, generalmente uno se lo entrega no en un plato plano, sino con un plato que tiene cierta forma. Entonces, por eso se utilizó como envase de snack, que es como lo que se ve abajo en pantalla, que podía contener distintos acompañamientos. Exacto. Entonces, se utilizaron estos tipos de envase y se escogió, como les decía, el polipropileno como posible sustituto. ¿Por qué el polipropileno? Porque tiene características que le permiten resistir a lavados industriales sujetos al calor, que sería probablemente la situación en la que se vería expuesto este material, y porque ya se utiliza en la industria, por ejemplo, en margarina, en yogur, ya es un envase que se puede utilizar, y además no traspasa los contaminantes químicos al alimento y está aprobado por la FDA de Estados Unidos desde el 2013 como un elemento que se puede utilizar para contener alimentos. Ahí están entonces las capacidades asociadas a cada envase y el número de usos. El número de usos es un factor bastante importante. Les vamos a explicar por qué llegamos a ese promedio de 25 usos en general, excepto para vasos calientes, que es 15. Básicamente se hizo una estimación que consideraba que el 10% de las veces que un consumidor utilizaba un producto reutilizable lo iba a usar solamente una vez. ¿Por qué? Porque falló el material, venía atrizado, lo botó al basurero sin darse cuenta de que era reutilizable o alguna situación de ese estilo. Luego,
que el 70% de las veces el consumidor iba a hacer un uso adecuado del envase y podía someterlo a su reutilización 25 veces, y que el 10% de las veces iba a utilizarlo incluso más y se podía utilizar hasta 40 veces. Entonces, haciendo un promedio de esas tres situaciones, se llegó a que el uso promedio debía ser de 25 usos por envase. Esto tiene cierto margen, e incluso el DICTUC hizo el ejercicio de hasta cuánto más podíamos, porque decir ya, porque si me juegas con el número de veces que puedo dar vuelta cambian muchos resultados, y analizó que tenía un margen de tolerancia arriba hasta como 70 usos, bajo 70 usos, yo creo que es 60-50, son tan diferentes el resto de los indicadores que no va a variar. Y todos sabemos que un plato no va a dar 70 vueltas, lo más probable. Perdone, vuelvo para atrás, discúlpenme porque quizás en algún momento me perdí. Esto es adentro del establecimiento, o sea, no estamos hablando del que se lleva el producto para su casa. Esto es solo dentro claro, del consumo, o sea, dentro del local y patio comida. La empresa, digamos, va a tener un promedio de 25 veces que lo puede utilizar, Exacto. que puede tener un margen de error, digamos, Exacto. porque es obvio. Y por eso el margen se consideró, porque alguien dice, ¿qué pasa si considero 40, si considero 50? O sea, va a tener 60? que lavar 25 veces este envase. Exacto, y se va a volver a usar, que no se va a rayar, entonces decimos, los resultados que se van a mostrar no varían bajo 70 usos, es decir, podemos jugar con ciertas variables hasta bajo 70, por lo tanto, siempre estos análisis, y probablemente Luis lo va a explicar después, tienen cierto margen dependiendo de qué producto utilice, pero básicamente aquí la idea es explicar por qué usamos los que usamos, cuáles son estos números, y después que todo esto de nuevo se puede volver a correr si quieren que usemos otras materialidades. Exactamente. Resumiendo un poco, y ustedes claramente les pusimos a su disposición el informe completo que tiene, no sé, 60 páginas en el que se analiza específicamente cómo se llega a estos resultados, pero haciendo un resumen, la tabla que están viendo al frente tiene en negrita y en subrayado el número que otorga el mejor resultado en cada uno de los parámetros que se analizaron. Si se dan cuenta, en general, el polipapel o el cartón o el papel, que sería el desechable, tiene mejores resultados en los parámetros de consumo de agua, de emisiones de gases de efecto invernadero y de generación de residuos. En contraste con el reutilizable, que sorprendentemente hay ocasiones en que genera mayores impactos. Sí, dígame. O sea, lo que no me cuadra de esta historia, porque bueno, esta ley ya pasó, no me tocó a mí verla en detalle, pero al lavarla hay un costo, digamos, no menor de agua y de electricidad y todo lo que significa, y en ese contexto, y nuevamente hay que producirlo después de 25 veces, o sea, hay un nuevo costo de producción. Ahora, mira, en el análisis que no está hecho acá de la loza, que es lo típico, Está explicado en el informe. Después. Está Ya, explicado en el informe, ok, lo vamos a leer incluso con calma. La loza da resultados que peores. hacen trampa, o sea, porque puedo decir, entre yo más pesado el plato de reutilizable, mayor o peor índice tiene en la generación de residuos. Por lo tanto, sería más fácil usar loza, porque la loza, incluso el número de vueltas que puede dar no va a ser 25, porque se raya y se rompe. Ya. Y incluso dentro de Chile hay cadenas que te dicen, yo loza no puedo usar por normas internacionales porque es peligrosa, el niño se puede cortar. Pero entonces incluso serían mejores, incluso el Ministerio nos pidió hacerlo con loza, y podemos hacer análisis con loza, y estamos convencidos que va a dar mejores números para lo que estamos planteando. Ok. Claro. Para especificar mejor lo que estamos demostrando, se hizo también un análisis del consumidor promedio, que utilizaría, por ejemplo, un vaso, un plato principal y un plato de snack. ¿Cuánto impacto generaría esa porción promedio por un consumidor que fuera a un establecimiento de comida y consumiera dentro del local? Y como pueden ver ahí, los impactos ambientales son mucho mayores en este pack de consumo reutilizable que en el pack de consumo desechable. Es un 148% más alto el consumo de agua, un 316% más alto las emisiones de efecto invernadero y un 143% más alto la generación de residuos. Es decir, en todos los parámetros es más contaminante el reutilizable que el envase de un solo uso. Y acá un poco lo que comentaba José Domingo, que se corrieron también estos resultados en lo que se llama sensibilización de los resultados, que se establecen mayores vueltas, menores vueltas, otros envases que en la presentación no está todo cubierto porque es un poco profundo y extenso, pero sí están en el informe. Y solo a modo de resumen, en el caso del envase de bebida y el envase para comida de acompañamiento, aun cuando se utilizara 40 veces el envase reutilizable, no se logra llegar a los resultados del producto desechable. Entonces,
¿A qué vamos con toda esta presentación y qué es lo que pretendemos en general? Es la posibilidad de cumplir con las exigencias de la normativa que van y reflejar obviamente el desarrollo y la protección del medio ambiente, pero cumpliendo con las obligaciones dentro del local mediante las exigencias que hoy en día se establecen para fuera del local. Es decir, no queremos continuar con el modelo actual, estamos conscientes de que se puede hacer una mejora, pero no mediante la prohibición total de cualquier producto reutilizable, sino que mediante que se permita el uso de productos desechables que sean de materiales valorizables, distintos del plástico, o de plástico certificado, las mismas exigencias que el reglamento va a establecer para fuera del local, dentro del local. Y con eso, obviamente, evitar el impacto ambiental que no se habría tenido en consideración al minuto de la discusión de esta ley, que tendría la entrega exclusiva de productos reutilizables en estos 3 parámetros de generación de gases de efecto invernadero, reducción de residuos y consumo de agua. Y por último, solamente para mencionarlo, esta propuesta consideramos que va muy en línea con otras normas que hoy en día están ¿cómo se llama?, en marcha, como por ejemplo la ley REP. La ley REP va a establecer la obligación de que estos productos, estos desechos que se van a generar efectivamente dentro del local, porque se van a generar, el productor de este producto prioritario, de este residuo, va a estar obligado a cumplir con metas de recolección y valorización respecto de ese producto y desecho que se está generando. Entonces, hay otra norma que, entre comillas, va en complemento con esta disposición. También, la Ley de Marco Climático, que se publicó en junio del 2022, establece que para el 2050 se busca la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, consideramos que si con el producto de un solo uso reutilizable se van a generar mayores emisiones de efecto invernadero, claramente sería conveniente para esta ley y para los objetivos que busca seguir utilizando estos productos desechables en lugar de reutilizables. Y por último, solamente a contexto, ustedes conocen la crisis hídrica en la que está hoy día tanto a nivel nacional y como mundial. Hay estudios internacionales que les podemos también reenviar, no se los hemos enviado, pero se los podemos enviar, que establecen que Chile para el 2040 está posicionado entre los peores países de crisis hídrica a nivel mundial. Y claramente el factor reutilizable va a implicar implementar lavavajillas industriales. No hay otra manera de poder seguir el ritmo de un establecimiento de consumo de alimentos sin tener una lavavajilla industrial, que va a implicar consumo de agua, claramente, generación de riles, y además, como lo mencionó muy bien Máximo, un aumento de la dotación necesaria, la separación de líneas de producción y un consumo energético importante. Y en esa línea, nosotros tenemos claro que una norma que exige que todo sea reutilizable tiene ciertas ventajas. Y es indudable que el 100% reutilizable todo tiene la ventaja que disminuye la generación de residuos. Nuestro punto es de que eso no tuvo un estudio del resto de los impactos. Y nuestro esfuerzo que hemos hecho los últimos meses con Achiga y con la ayuda del DICTUC es tratar de ponerle número a cuáles son esos otros impactos que hoy día no están a la vista. Y por eso, y el ofrecimiento es que podemos correr nuevos estudios, podemos hacerlo, porque nosotros además, si bien no es el objeto de esta comisión, hicimos además un estudio económico de cuál va a ser el impacto económico para la industria gastronómica respecto a la implementación de este artículo 3º. Y son números muy importantes, es decir, son más de 30 millones de dólares al año para la industria por la implementación que tiene que hacer. Y como decíamos, como industria estamos disponibles para cualquier tipo de cambio, pero creemos que si el cambio además no es óptimo desde el punto de vista ambiental, es el objetivo de tratar de hacerlo más perfectible, que sería hacer la misma aplicación del artículo 4º al artículo 3º para el consumo dentro del local. Eso es un poco lo... Solo 2 cosas muy pequeñas, pero que creo que también tienen bastante relevancia. La crisis sanitaria nos obligó a usar miles de cosas desechables. Por lo tanto, esta es una ley que en ese contexto no se podría haber aplicado. Y como digo, estuvimos obligados y aquí ustedes usan muchas cosas desechables. Eso es una cosa. Y el palito para revolver también, pero entonces creemos que de alguna manera esta ley nos va a privar de usar nuevas materialidades. El mundo va hacia la economía circular y van a existir, y existen hoy día materialidades que son compostables, reciclables. No sé. Es una cosa que nos estamos privando. Y lo segundo es que la ley permite llevar todo lo desechable a la casa, las personas van a tener que reciclar en la casa. Bueno, pero dentro de un restaurante es mucho más fácil reciclar. Nosotros vamos a tener el volumen dentro del local, o sea, el esfuerzo de reciclaje que podemos hacer dentro del restaurante es mucho más eficiente que el que cada persona haga en su casa. Senador Gaona. Sí, terminado la exposición.
Después yo voy a proponer algo a la comisión si es que estaban de acuerdo. Sí, Presidenta. Mire, yo he estado revisando algunas cosas relacionadas con esto y efectivamente yo creo que muchas veces el radicalismo y el populismo ambiental lleva a este tipo de cuestiones, digamos. Yo provengo de una región donde efectivamente el agua hoy día es crítica. Entonces, cuando a mí me dicen que van a usar agua para lavar y energía y todo lo demás, bueno, ¿qué quiere que les diga? Yo creo que efectivamente urge algunas modificaciones. Tengo la impresión de que esto no debiera ser iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Hay que recordar que este gobierno se declara ecologista, radical además. Por lo tanto, yo creo que esto puede ser perfectamente una posibilidad de una moción parlamentaria, digamos. Primera cosa. Y en segundo término, ¿cómo conversa, y no sé si ustedes revisaron eso, cómo conversa esto con la ley REP? Me gustaría ver si hicieron ese análisis, sí, por supuesto, porque tengo la impresión de que hay algunas inconsistencias. Entonces, por un lado tenemos la ley REP, y por otro lado tenemos esta ley, entonces claramente hay inconsistencia. Entonces, por eso decía, de repente este populismo y radicalismo ambiental nos lleva a este tipo de cosas y yo espero que podamos corregirlo. Me gustaría, sobre todo eso, ¿cuáles son las inconsistencias con la ley REP? Básicamente Entonces, tiene la palabra para responderle al senador Gabón. Esto lo conversamos con el Departamento de Economía Circular del gobierno anterior cuando se estaba discutiendo, porque básicamente la ley REP fue de iniciativa de distintos ejecutivos que avanzaron, y en cambio esta es una ley que nació del Parlamento, o sea, nació de esta comisión principalmente. Entonces uno dice, ¿de qué manera si yo estoy incentivando? Y luego de un largo periodo de discusión de que varios gobiernos en línea estuvieron por la implementación, que vamos a recién partir el próximo septiembre 23, parte de las metas de reducción de organización, uno dice, ¿por qué ahora hay una norma que prohíbe la generación de residuos en cierto tipo de local? O sea, porque si yo vendo para afuera, puedo generar residuos, pero si yo consumo adentro, tengo un patio de comida, no lo puedo generar. Entonces lo que decíamos es que hay una inconsistencia absoluta entre las dos normas, porque ¿para qué hacemos un trabajo que partió el 2016 hasta el 2023 de 7 años, de cómo incentivar? Porque lo que hace la ley REP es incentivar la disminución de emisión de residuos, pero desde el punto de vista de que si usted quiere tener un vaso desechable, usted va a pagar proporcional una ecotasa, dependiendo de cuánto pesa, de qué materialidad. Si usted quiere meter un producto que no es valorizable, le va a cobrar más caro el sistema de gestión, y por lo tanto están todos los incentivos hechos para que la persona introduzca el producto que quiera, pero que pague acorde. Y si mi producto no es reutilizable, reciclable y es más costoso para el sistema de gestión, me va a cobrar más caro. Por lo tanto, creemos que están todos los incentivos hoy día para que se contribuya a lo que se quiere, porque lo que se quiere en Chile no es mejorar el reciclaje, es disminuir la generación de residuos. Y eso nos parece perfecto y creemos que los incentivos están, pero no por la vía de prohibirle a un sector específico de la industria que genere residuos cuando todo el resto del mundo puede hacerlo en el marco de la ley REP. Yo tengo una propuesta que hacer porque tenemos otro tema en discusión hoy día. Entiendo que está el Ejecutivo, pero no va a dar opinión al respecto por el momento. Pero yo creo que es bueno solicitarle al Ejecutivo cuál es la opinión que tiene el Ministerio. Pero independiente de eso, yo acojo lo que plantea el senador Gaona en torno a que primero esto es, aquí hay varios proyectos subsumidos, varias iniciativas parlamentarias, sí. Y por lo tanto, así como fue moción parlamentaria, podría perfectible modificarla para mejorarla y que converse justamente con otras normativas que son varias, que no solamente la REP, sino que otras que usted nombró en el informe. Entonces, para la próxima sesión, solicitar la opinión que vengan presencialmente o por Zoom, da lo mismo, pero que el Ministerio dé la opinión respecto al informe que ustedes han entregado, que es bastante sólido, un informe con datos duros, digamos, no hay mucho que analizar, y ya tenemos claro que coincidimos en respecto de algunos puntos y por lo tanto podría ser perfectamente una modificación, si así lo estima conveniente esta comisión en la próxima sesión, que se presente desde esta misma Comisión de Medio Ambiente. Independiente de eso, siempre es bueno escuchar cuál es la opinión de un Ejecutivo que además tiene como uno de sus grandes lineamientos el tema medioambiental y la verdad es que solo de imaginarme las veces que se van a lavar estos productos también angustia, ¿no? Porque o sea, es incongruente con lo que se ha planteado durante muchos años. Senador Durán. Gracias, Presidenta. La verdad que, obviamente, al ver los números, tiene mucha consistencia lo que ustedes están planteando.
pero cuando uno analiza lo que es la venta de comida, están los restaurantes formales, están los patios de comida, podríamos incluir hasta el barrio Bellavista si solamente nos circunscribimos a la región metropolitana y otras regiones. Están los de comida rápida, que una persona compra y se lleva el producto, y está la informalidad. Entonces, mi pregunta es, cuando uno, siempre en el ánimo de cómo nos ayudan a la presentación de esta moción parlamentaria, porque lo que yo entiendo es que cuando uno va a un restaurante generalmente uno es loza. No estamos hablando de productos desechables, entonces nos estamos circunscribiendo quizás ya más al mundo de los patios de comida o el mundo donde están y de comida rápida. Entonces, claro, pequeños locales, pero en general, si yo voy y me compro un producto y me voy con el producto comiendo en la calle, ¿quién me va a detener a que yo no les devuelva el producto? Es que, claro, pero para adentro, pero yo me puedo encontrar hasta que voy al mall, voy a un patio de comida, obviamente no me voy a llevar el plato, pero me puedo llevar el vaso. Y me voy con el vaso. Entonces, siempre en el ánimo de cómo podemos estudiar esta moción parlamentaria. Porque en general yo no veo que los locales, los restaurantes más formales, usen estos productos que ustedes tienen en una de las páginas de estos de plástico de polipropileno. En general no es así. Entonces, ¿cómo nos pueden ayudar para ver dónde está el efecto? Porque de verdad, claro, podría estar en la pyme, está en la comida rápida, pero esa persona, o le doy un vaso que es reutilizable, claro, si te deja el vaso en el local, estamos con el problema. Pero ahí donde usted me dice, es mucho más fácil que la industria sea quien recicle y no la persona que se lo lleva. Entonces ahí no sé si están a favor o están en contra. Eso quisiera que me pudieran dar un marco conceptual. Sí, de todas maneras. Para podernos enfocar. Y yo creo que si bien no era el objetivo, y aquí nuestro objetivo era enfocarnos solo en lo ambiental, hicimos el estudio económico para ver a quién le pega, a qué sectores de la industria le pega, y les vamos a compartir también ese informe económico, porque básicamente lo que hizo fue hacer un ejercicio de un restaurante modelo a qué le pega, porque claramente un restaurante de mantel largo, esta norma no va a afectar porque el ketchup una vez no me la pasa en un sachet, sino que me lo trae en un pote. Entonces, a medida que se baja la formalidad del restaurante, esta norma empieza a ser más aplicable. Y por lo tanto, ahí está el mayor impacto. El impacto económico tampoco está con el consumo fuera del local, porque si ustedes se fijan, atendido a la ley REP, todos los establecimientos ya están tendiendo, y usted cuando pide un sushi a la casa o un sándwich, ya llega todo en productos que son más compostables o más valorizables. ¿Por qué? Porque están siendo más baratos, porque pesan menos. Entonces, donde pega más esto es en la pyme y es la comida rápida, que es donde uno ve el tema de la comida más, como denomina Máximo, al paso. Cualquier comida al paso no me van a dar algo, pero hay que lavarlo. Y lo que usted pregunta respecto a que se van a llevar el vaso, más que pegar en el económico, pega también en el ambiental por el número de vueltas. Porque claramente cuando hagamos el análisis del número de usos del plato, si queremos de loza, del patio de comida al centro comercial, el nivel de pérdida o el nivel de plato que se venía al basurero, de gente que se lo va a llevar, o los cubiertos, va a ser altísimo, y eso va a pegar primero en el análisis ambiental del ciclo de vida, porque baja, y segundo en el análisis económico, porque lo hace cada vez más caro por el costo de reposición. ¿Y cuál es la alternativa? La alternativa que vemos nosotros son productos como se hacen hoy día, desechables, pero que sea un desechable valorizable. Que es decir, porque hoy día
Y ¿Y eso no lo contempla la actual ley? No, hoy día la ley, todo lo que es dentro del local está prohibido. Es decir, si yo le entrego un plato que es 100% reciclable, valorizable, o esto, no sé, que como la bolsa de cemento que desaparece después de su consumo, no está permitido porque no es reutilizable. Entonces la exigencia acá, da lo mismo lo que se use dentro del local, si no es reutilizable, quiere decir que admita varios usos, no está permitido. Para dentro del local o el patio afuera o el jardín, o si tengo una mesa afuera, nada de eso puede ser que no sea reutilizable, da lo mismo la materialidad. Entonces lo que nosotros proponemos es que el artículo 4, que regula muy bien el consumo fuera del local y las exigencias, se aplique también para dentro del local. Ahí donde hay que darle Perdón, pero estuvo muy buena la pregunta, porque justamente esto, digamos, influye en un sector de la economía, no es en todo, como tú dices, porque hay una informalidad que no se rige por nada, que cada día aumenta explosivamente y es una vergüenza. Y que nadie fiscaliza. Y que nadie fiscaliza desde el punto de vista, de todos los puntos de vista, y eso es bueno plantearlo, aunque no sea nuestro tema, pero por lo menos los que están formalizados, pagan impuestos y están regulados, efectivamente es un segmento de la venta que no es menor, porque efectivamente dado el nivel de complejidad con la economía chilena, que puede que dure muchísimos años, ese segmento sea el que más venda y no necesariamente el de mantel largo. Entonces, por lo tanto, no solamente por los impactos que tiene a nivel medioambiental, sino que, como usted dice, yo quería agregar algo. Todo, como le digo, es perfectible. O sea, hoy día hay bioquímicamente análisis ya y comprobados. Hay muchos productos que se pueden prácticamente degradar muy rápido, se inoculan bacterias. O sea, hay una cantidad de ciencia involucrada en transformar rápidamente los productos desechables y de alguna manera disminuir el impacto que tenían hace 20 años, que es enorme y aquí tampoco esto se contempló. Entonces, les propongo, si les parece, que nos envíen toda la información para que nuestros equipos la lean en detalle, nosotros también, incluido el análisis que preguntó el senador Durana en lo económico, y le pediríamos al Ministerio que venga la próxima semana a exponer, y si ustedes pueden estar al menos conectados, sería muy bueno para nosotros como invitados también, para que podamos hacer un diálogo respecto al tema y poder ir cerrándolo con la próxima sesión, porque esto no requiere tanto análisis, como bien dijo el senador Gaona, y una decisión más bien de esta comisión de hacer algunas mejoras a algunos artículos. Y ahí, solo para complementar el lo que dice usted, nosotros ya nos juntamos con Tomás Sayé y Bárbara Peñafiel del Departamento de Economía Circular, les compartimos tanto el estudio económico como el estudio del DICTUC, para que por favor lo revisaran y nos hicieran todas las críticas, comentarios que estimaran. Oye, como le digo, mire, aquí tiene presente al presidente de la Comisión de Economía, senador Durana, que justamente nosotros estamos viendo hoy día uno de los temas que ha planteado el ministro de Economía, el presente, es el tema de la economía circular, que es un tema que le quiere incorporar como ingrediente a todas las políticas públicas que ellos están implementando. Entonces tiene todo de lógica que nosotros nos hagamos cargo de lo que nosotros tenemos que hacer aquí, que es justamente ver este proyecto de ley en particular. Así Solo que, para terminar, sí, Presidenta, senador. lo importante es que aquellos artículos que son los que tenemos que lograr poner las indicaciones, tenemos que nosotros también estar claros, digamos, que vamos a cambiar esto por esto y esto tiene estas consecuencias positivas. Gracias, presidente. De todas maneras, ¿qué tal los contactos de los profesionales y del informe? Como nos van a dejar una cantidad de información importante. Los informes son bien detallados, así que la idea es que puedan incluso nuestros asesores poder, posterior a la próxima sesión, revisar los informes y hacer una propuesta, si les parece, senadores, en forma conjunta, que una vez que leamos todos los informes, que los asesores se reúnan y hagan ellos una propuesta de modificación a este proyecto de ley para poder dejarlo acorde a todos los instrumentos que planteó el senador Gaona, que hoy día estarían en discordancia con lo que dice la norma. Así que les agradecemos muchísimo su presencia y esperamos la opinión del Ejecutivo y luego el acuerdo que tomarían los asesores en conjunto con sus senadores. Un gusto haberlos tenido acá. Muchas gracias. Muchísimas gracias. El segundo punto de la tabla, entonces, es iniciar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional iniciado en moción de los honorables senadores
de Urresti, senadoras Allende, Órdenes y Proboste, que obliga a las instituciones financieras a informar sobre el impacto ambiental de sus inversiones, boletín número 14.167-12, y para esto va a exponer, entiendo, la Comisión para el Mercado Financiero, que hay varios presentes que, sí, está la presidenta Solange Bernstein y viene con sus asesores también. Así que bienvenida, Solange, y la vamos a escuchar atentamente. Y bueno, está obviamente la representación acá del Ministerio de Medio Ambiente también, que siempre nos acompaña. Así que la escuchamos atentamente. Muchas gracias por la invitación a presentar sobre este tema, que la verdad es que es bien importante para la Comisión para el Mercado Financiero. Entendemos que el sistema financiero cumple un rol relevante respecto del tema de medio ambiente, justamente para tratar de contribuir, ¿no?, a avanzar hacia una economía sostenible. Gracias. Entendiendo el rol que cumple el sistema financiero, y no solamente eso, sino que además los riesgos inherentes en el sistema financiero que provienen justamente del tema medioambiental, porque al final del día es biunívoco esto. Por un lado, el sistema financiero influye o incide eventualmente en cómo transitamos, pero por otro, también la forma en la cual evoluciona el tema del cambio climático tiene un impacto sobre las instituciones financieras propiamente tal. Bueno, como les comentaba, para la Comisión para el Mercado Financiero este es un tema bien relevante. Y en la agenda la idea es compartir con ustedes la información sobre impacto ambiental de las inversiones en la Ley del Marco de Cambio Climático, que fue aprobada recientemente por este Congreso. Luego hablaremos un poco sobre la normativa de la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones, que han sido bastante activos en este tema. Somos parte de la Mesa Verde del Ministerio de Hacienda y hemos sido muy proactivos en realidad en esta temática en particular. Y algunas observaciones al proyecto de ley. Respecto a la Ley Marco Cambio Climático, que aquí está el Ministerio de Medio Ambiente, entiendo también, justamente que promovieron esta iniciativa legal, ¿no? Y en esa ley donde se establece que hay información, digamos, que tiene que entregarse de las entidades que son supervisadas por la Comisión para el Mercado Financiero, y se requiere una norma emitida por la misma comisión sobre este tipo de temática. Esa norma debe requerir que se divulguen los impactos ambientales y de cambio climático por parte de los emisores de valores, que se identifiquen y evalúen los riesgos de cambio climático, que se gestionen estos riesgos y que se consideren para estos efectos estándares o recomendaciones nacionales o internacionales. ¿Y qué ha hecho entonces la CEMEFE? La verdad es que la CEMEFE se adelantó un poquito a lo que es este marco legal, puesto que ya en la norma 461, incluso antes de eso, con las normas 385 y 386 de la CEMEFE, antiguamente la Superintendencia de Valores y Seguros, ya se requería información sobre este tipo de temas, y ahora esto se abarca a través de una nueva norma, que es la 461, que está en plena fase de implementación, donde los primeros reportes van a ser en marzo del próximo año para los emisores de mayor tamaño. Esta norma incorpora aspectos de sostenibilidad y de gobierno corporativo en la memoria anual que nos tienen que entregar los emisores de valores de oferta pública y otros fiscalizados. Esto incluye también a los bancos, las compañías de seguros, administradores generales de fondos, entidades de infraestructura. Por lo tanto, tenemos un requerimiento que está alineado con lo que hoy día requiere la Ley Marco de Cambio Climático, donde se obliga a las instituciones a reportar este tipo de información en lo que llamamos una memoria integrada. Por lo tanto, es en la misma memoria anual, donde se incorporan todas las otras temáticas que requiere la legislación vigente, también se incorporan los temas ASG en un sentido amplio, ambiental, social y de gobernanza. Y esto incluye la gestión de riesgos, ciertas directrices, riesgos y oportunidades y su evaluación de impacto. Hemos basado esta normativa en estándares internacionales que están en evolución, porque tenemos múltiples estándares internacionales respecto de esta materia y ha costado que el ecosistema global se ponga de acuerdo en cómo reportar. Y aquí es bien importante lo que llamamos la interoperabilidad, que se entienda de qué manera están reportando las distintas jurisdicciones para que el lenguaje sea común y los inversionistas tengan claro cuáles efectivamente las características de la inversión
que están realizando en términos del impacto en este tipo de temas tan importantes, ¿no? Y ahí lo que la normativa chilena hace es que adopta criterios de estándares TCFD, el reporte integrado, los estándares GRI y los estándares SASB. Todos estos estándares hoy día son parte de un ecosistema global donde están convergiendo estos estándares hacia directrices que estén emanadas de lo que se llama el ISSB, que es el pariente, digamos, o está al alero de los reportes de los reportes de contabilidad a nivel global, de tal manera de que estos estándares sean adoptados por todos los países de una manera que los hagan comparables. El Sustainability Standard Board, que se llama el ISSB, está trabajando en una definición de estándares que puedan ser adoptados a nivel global, que está basado en estos estándares SASB, que estos estándares SASB también existían desde antes, que fueron promovidos más bien por la jurisdicción de Estados Unidos. Los estándares GRI son estándares que surgieron más desde Europa, pero hoy día este tipo de estándares están siendo tomados por este Sustainability Standard Board, que entregaría directrices a nivel global y que se emitieron unos borradores, están recibiendo hoy día comentarios a nivel global y estarían eventualmente siendo adaptados o adoptados más bien por IOSCO, que es la organización que agrupa a los supervisores de los mercados de valores a nivel global. Por lo tanto, estos estándares podrían eventualmente en el corto plazo ser estándares que sean adoptados a nivel global y requeridos por todos los reguladores a nivel internacional. Por lo tanto, Chile estaría adelantándose bastante a esto, puesto que nuestra normativa ya está requiriendo algo que todavía a nivel global está en discusión. Ahora, justamente por el análisis que hizo el equipo técnico de la CMF previo a mi ingreso a esta institución, debo reconocer el gran trabajo que se hizo porque justamente pudieron identificar claramente que este iba a ser el tipo de estándares que se iban a discutir a nivel global y que se iban a adoptar. Así que en ese sentido fue un trabajo bien diligente en términos de poder hoy día encontrar una fase que incluso podríamos considerar adelantada. Se establecen también políticas de los reglamentos internos de los fondos de inversión y fondos mutuos, agrega disposiciones en el inciso de la Ley Única de Fondos, el artículo 48, donde también se establecen en los reglamentos la planificación de la norma también aprobada hoy día, de la norma que estamos trabajando en la CMF, tiene la adopción de principios de inversión responsables por parte de los administradores generales de fondos, pero esto es un trabajo que está en curso. Y el objetivo es avanzar en estándares de adopción y difusión de factores ASG en las políticas de inversión en este caso y también basándonos de nuevo en estándares internacionales. Por lo tanto, para los administradores generales de fondos también estamos avanzando en esta dirección. También la Superintendencia de Pensiones ha estado avanzando en este tipo de temáticas. No sé si esta comisión ha tenido la oportunidad de compartir con ellos, pero también son bastante activos por el lado de los requerimientos de los administradores de fondos de pensiones, en términos de que las políticas incluyan la forma en que se incorporan estos factores ambientales, en particular información referida a los impactos ambientales y al cambio climático, y la estrategia de gobierno corporativo, gestión de riesgos, las decisiones de inversión. Y también considera estándares nacionales e internacionales, eso está dentro de la Ley de Marco Climático y la Superintendencia de Pensiones lo ha ido adoptando en lo que es la norma 276 de la Superintendencia, donde ahí tienen también los temas requeridos para las FP, la FC, por lo tanto ahí también hay un camino que se ha ido recorriendo desde los requerimientos que se les hace a los administradores de fondos de pensiones y administradores de fondos de cesantía, donde se dice que tienen que desarrollar las capacidades técnicas para lograr una adecuada integración de este tipo de riesgos, donde se debe publicar un reporte, etcétera. Pasando entonces ahora al tema del proyecto de ley propuesto, ¿no?, que va en esta misma dirección, refuerza todas estas iniciativas que ya están en curso. En el artículo 1 de esta iniciativa legal entendemos que el objetivo apunta, como decíamos, a los mismos objetivos. No se los voy a leer el artículo porque ustedes, de hecho, lo conocen.
¿Qué creemos nosotros que puede haber espacio eventualmente de alguna precisión? Garantizar que el grupo de instituciones financieras sea claro, de este concepto tan amplio de instituciones financieras, considerar que el proyecto de ley apunta también a entidades no reguladas por la CMF, entonces, bueno, ¿quién regula y fiscaliza aquello? En el caso de las AFP sería la Superintendencia de Pensiones, entenderíamos, pero eso tenerlo claro, ¿quién supervisa qué? Hay otras que están fuera del ámbito de competencia eventualmente de la CMF o de la Superintendencia de AFP. En cuanto a sociedades anónimas, abarca aquellas abiertas, cerradas y especiales, considerar que las sociedades anónimas cerradas no son reguladas por la Comisión para el Mercado Financiero. Luego, el concepto de bolsa de comercio que se menciona en la iniciativa legal, que incluye bolsas de valores y bolsas de productos. Estas entidades proveen una infraestructura, no son quienes hacen las inversiones, sino que proveen la infraestructura para que se canalicen esas inversiones. Entonces, que ahí el rol es un poquito distinto. Respecto a las atribuciones de la Comisión para el Mercado Financiero, no otorga atribuciones a la CMF para que le dé la aterriza, ¿no? Para que le dé una forma de canalizar lo que hoy día está propuesto en la disposición legal, para que regule el contenido, la forma, el medio a través del cual esto se reporta. Se propone que el medio de publicación sea idóneo para este tipo de temática. Analizar la complementariedad o superposición de este proyecto con lo que ya está regulado por la Ley de Marco Climático. Creemos que es algo que debiese abordarse con detalle para ver dónde están las diferencias y cuánto en el margen efectivamente se superpone o complementa aquella iniciativa que ya hoy día es ley, y las normas que hoy día tenemos en la Comisión para el Mercado Financiero y la Superintendencia de Pensiones, tanto la 461 como la 276 de ambas instituciones. Incorporar algunos ajustes recomendados, precisar el alcance, restringir la obligación a aquellas entidades de relevancia fiscalizadas por esta comisión cuyo giro se encuentra relacionado directamente con el financiamiento del proyecto. ¿Cuál sería el rol de la Comisión para el Mercado Financiero respecto a esta información? Otorgar facultades normativas, eliminar la obligación de publicar en esto de transparencia activa, creemos que a lo mejor no es el medio más idóneo, y buscar otro. Así que esas son algunas de las cosas eventualmente en las que consideramos que se podría trabajar, y disponibles para comentar o aclarar sus dudas ahora. Está conmigo Patricio Valenzuela, que estaba por ahí. Senadores, ¿alguna consulta, observación, comentario? Fiscaliza esto, tampoco está bien definido acá, en el proyecto de ley. ¿Cómo se sanciona la infracción a esto? Tampoco. Después, precisamente, la circular 461, circular creo que se llama, señala claramente cómo se deben cumplir. La ley de cambio climático también señala. Esas son como las típicas cosas que se hacen para la galería. Eso, perdónme que lo diga así tan... Yo no he formado nunca parte de la Comisión de Medio Ambiente, quizás soy un poquito bruto para decirle algunas cosas, pero en este tipo de comisiones, pero la verdad es que no veo yo, a no ser de que esto, a ver qué aporte puede ser esto a la Ley de Cambio Climático, a lo que hace la Comisión del Mercado Financiero. Hay el tema de la sociedad anónima cerrada, que ustedes no fiscalizan, que tampoco está aquí. Entonces, yo no sé si tiene sentido empezar a estudiar un proyecto de ley que tengamos que además prácticamente hacerlo. Porque esto no es un proyecto de ley. Esto es una cuestión declarativa. Entonces, yo le pediría, presidente, que revisáramos bien si efectivamente esto ya está incorporado en las materias que ya ve la Comisión de Mercado Financiero y que ve la Ley Marco del Cambio Climático, para este tipo de cosas archivarlas y no ponerlas ni siquiera en discusión, creo yo. Bueno, yo primero agradecerles la presentación, porque se nota que hubo un trabajo ahí exhaustivo, y valorar primero que, bueno, la Ley de Cambio Climático ya incorpora varios de estos aspectos. Por otro lado, es deseable que un país en su desarrollo como el nuestro esté, digamos, incorporando temas que todavía ni siquiera son acuerdos internacionales y que lo van a hacer probablemente. Coincido plenamente con la opinión del senador Gaona nuevamente, en el sentido de que ¿qué es lo que aportaría extra que de alguna manera permita entrar a trabajar un proyecto que habría que trabajar primero con el Ejecutivo, porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros para poder darle más peso, porque por el momento hay una buena intención, pero de una u otra manera hay cosas que corregir y las dejaron ustedes
claras legalmente. Entonces, le vamos a dar la palabra al senador Durana para que nos dé una opinión, pero yo creo que este es un tema que hay que analizar si justifica, dado que tenemos algunos proyectos pendientes, ¿cierto?, que dediquemos tiempo a algo que tiene un avance que es notable para un pequeño país como el nuestro, y que además se hace cargo de temas que no tienen que ver con la CMF, sino que ya habría que incorporar otras institucionalidades. Se ve complejo, digamos, porque prácticamente habría que hacer proyecto de nuevo, humildemente. Creo que eso es lo que habría que hacer, si es que tiene un sentido y hay un aporte a la gran cantidad de temas, digamos, medioambientales que hay que ver en Chile. Senador Durana. Gracias, Presidenta. Saludar a la Comisión para el Mercado Financiero y a los profesionales del medio ambiente. Yo fui parte de la discusión del proyecto de ley del marco de cambio climático y obviamente que esta norma tuvo como principal objetivo poner a Chile dentro de los estándares de países mundiales que hoy día están siendo muy responsables con el cambio climático y como su nombre lo dice, es como el marco conceptual sobre el cual se mueve una serie de aspectos medioambientales. Y obviamente uno de ellos es el del mundo de la banca y de las instituciones financieras. Yo al menos lo entendí desde una mirada de transparencia, como lo dice el proyecto, de transparencia activa, porque yo me imagino que los bancos e instituciones financieras no prestan dinero a proyectos que no cuenten con resolución de calificación ambiental o que no hayan pasado por las exigentes normas para poder operar. Yo creo que en Chile hace muchos años que el sistema financiero, los instrumentos en los cuales hasta el día de hoy invierten los fondos de pensiones, las sociedades anónimas abiertas, obviamente que participan de un proceso que es bastante exigente y que obviamente hoy día permite decir, mire, la banca, las instituciones financieras o en general estamos participando de este tipo de proyectos para que la ciudadanía también sea un ente fiscalizador que en materia medioambiental es muy importante. Quizás yo me quedo con esta señal de por qué unos están y otros no. Quizás, francamente, creo que las cooperativas, que en su mayoría son agrícolas, y obviamente que tienen una relación directa, es decir, que no estén transparentando, creo que deberíamos incluirle y las sociedades anónimas cerradas, pero en general, las cooperativas en general prestan a sus asociados, a la pequeña agricultura, pero creo de que cumpliendo desde el espíritu que vimos este proyecto de marco de cambio climático, obviamente creo que el objeto estuvo fundamentalmente en no generarle una carga a la Comisión del Mercado Financiero, sino que simplemente de que se velara porque exista la transparencia en todos y cada uno de los procesos en que tiene directa vinculación el cambio climático. Igual me parece interesante la visión de la Comisión, porque obviamente es como que el día de mañana no me digan que no lo dije. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, si en algún minuto hubiese alguna inquietud o algún emplazamiento a la Comisión del Mercado Financiero, ¿por qué no está haciendo algo en relación a algún proyecto? Sí, me parece interesante que lo haya puesto en conocimiento de esta comisión y del Ministerio de Medio Ambiente, que dadas las características de las sugerencias y observaciones que nos han hecho, obviamente debería ser el Ministerio quien tome debido conocimiento y evalúe finalmente cómo vemos cada caso en particular. Gracias, Presidente. Yo no sé si le parece el Ejecutivo acá, probablemente no, quizás no sé si traen alguna respuesta respecto a este punto en particular.
porque claramente aquí, por ejemplo, otorgar facultades normativas, definir el rol de la Comisión para el Mercado Financiero, las sugerencias que hacen los abogados, claramente tiene mucho más que ver con el Ejecutivo que con esta comisión de senadores. Entonces, le doy la palabra. Trajimos una presentación. Sí, ahí se ve. Bueno, buenas tardes. La verdad que la presentación coincide mucho con lo presentado por la presidenta de la Comisión de Mercado Financiero. Efectivamente, para nosotros, al leer el proyecto de ley de un artículo, inmediatamente se hizo la relación con la Ley de Cambio Climático. Hicimos la búsqueda también de la historia de la Ley de Cambio Climático y esto está abordado en distintos momentos de la discusión, en la necesidad de incorporar esta variable cambio climático y los impactos ambientales, incluso en términos generales, en todo lo que implica el mundo financiero, ¿no? El gobierno corporativo, etcétera. Ahí hay algunos ejemplos de la misma historia fidedigna, del sentido de lo que luego va a traducirse en norma obligatoria, ¿no? Está esta norma también hoy día de la Comisión de Mercado Financiero, que es la que se refirió, la 461, que es anterior, ¿no? Es del año 2021, que entiendo que se está justamente adecuando para cumplir con los contenidos hoy día que obliga la Ley de Cambio Climático. Por lo tanto, ya han habido un trabajo respecto de identificar respecto de las entidades sobre las cuales está sometida a fiscalización de la Comisión de Mercado Financiero la obligación de incorporar ciertos contenidos a sus memorias anuales, etcétera, que son fundamentales para la transparencia y para saber, en definitiva, cómo se está incidiendo en el financiamiento de determinados proyectos que tienen impactos, digamos, inmediatos en el medio ambiente y que es de interés conocer, digamos. Entonces, la relación es una relación directa, diría yo, del proyecto de ley que coincidimos nosotros que efectivamente es un solo artículo que no dice mucho, ¿no? Es como una declaración de principios, no hay órgano responsable, no hay fiscalizador, etcétera. Ahora, este es un proyecto de ley que se presenta, entiendo, cerca de abril, ¿no es cierto?, del 2021 aproximadamente, y que entendemos nosotros que finalmente el espíritu que está en el proyecto de ley es recogido en la discusión de la Ley de Cambio Climático y es recogido en su normativa, ¿no? La Ley de Cambio Climático, como se señalaba el senador, es una ley marco, tiene legislación propia y modifica mucha legislación. No solamente legislación ambiental sustantiva, sino que legislación que uno la vería lejano, digamos, que es justamente la normativa de mercado financiero o la vinculada a pensiones, etcétera. Y ese sentido y alcance que está en el artículo primero, haciendo el punto que es un poco más amplio, ¿no?, de lo que hoy día tiene a cargo la Comisión de Mercado Financiero, que sería la diferencia, pero la Ley de Cambio Climático lo incorpora entonces en la propia Ley de Mercado Financiero, incorporando y haciendo ya esto una obligación legal, lo cual es un gran paso, digamos, en la institucionalidad ambiental y de la incorporación de la variable cambio climático más allá de lo que uno tradicionalmente puede relacionar. Y también con la misma Ley de Cambio Climático hace una regulación de una serie de instrumentos económicos, ¿no? Es decir, no solamente modifica la Ley de Mercado Financiero, el Decreto Ley 3.600
y otra norma similar, toda bajo el mismo espíritu de incorporar estos contenidos y de información respecto a inversión en materia ambiental, de los impactos ambientales y cambio climático. La propia ley en su cuerpo, digamos, en su cuerpo directo de la ley, incorpora un título especial de mecanismos y lineamientos financieros para enfrentar el cambio climático. También están relacionados con el espíritu del proyecto de ley, ¿no? Ahí el Ministerio de Hacienda tiene una obligación de generar la estrategia, una estrategia de cambio climático, financiera de cambio climático, la cual debe tener una serie de contenidos. Ahí nosotros hicimos una mera, digamos, resumen de la necesidad. Lo que queremos decir es que la ley se hace cargo, no solamente a través de la modificación de las normas especiales, sino que de la propia institucionalidad de cambio climático, ¿no? De la estrategia que tiene que trabajar el Ministerio de Hacienda con otros organismos del Estado. Bueno, esto también está asociado a lo que acabo de decir, modifica estas otras normas, el Decreto Ley 3.500 y la Ley de Administración de Fondo Tercero y Cartera, bajo el mismo espíritu. Es lo mismo, de alguna manera, con el punto que este proyecto de ley lo amplía, digamos, pero no dice cómo, no dice con quién, etc. Entonces, eso es lo que acabo de decir, digamos, la estrategia financiera de cambio climático, y para nosotros, entonces, lo que nosotros vemos es que esta es una ley que entró digamos, fue publicada en el Diario Oficial el 13 de junio del 2022. El Ministerio de Medio Ambiente está, digamos, con mucha energía, porque implementando esta ley es una ley que ordena al Ministerio la dictación de cerca de 15 reglamentos, la mayoría en un año, lo cual es un periodo solamente para trabajar reglamentos bastante corto. Entonces, es una ley que hay que ahora aplicarla, ¿no? Hay que aplicarla, es una ley que genera un cambio de paradigma muy sustantivo dentro del Estado y también dentro del sector privado al incorporar este tipo de obligaciones. El alcance de la regulación de la Ley de Cambio Climático todavía no lo sabemos, tenemos que aplicarla. Entonces, una forma en que se plantea es, bueno, quizás esperar a la aplicación de la norma general que tiene que actualizar la Comisión de Mercado Financiero, ver qué resultado hay allí, si es necesario ampliar a otros actores, poder evaluarlo. Pero claro, el Ministerio hoy día cree que la Ley de Cambio Climático se hace cargo, al menos del espíritu que está traducido en el proyecto de ley. Eso, muchas gracias. Bueno, no hay nada mejor que cuando los expertos opinan lo mismo, porque significa que hay una razón muy profunda y muy clara de lo que hay que hacer. Mi sugerencia, si les parece, senadores, es esperar justamente los reglamentos que con los compadezco, que es mucho trabajo, porque claro, o sea, la ley marco es una tremenda ley, pero ahora hay que darle forma y una estructura hacia abajo que no es menor, y esperar qué pasa con esto, ¿no? Con la aplicación, y probablemente que esta comisión en un tiempo que no va a ser menor de un año evalúe si se justifica hacer modificaciones, pero por el momento este proyecto yo sugeriría que simplemente lo dejemos stand-by y se cierre la discusión, entendiendo que hoy día los dos estamentos que son los más importantes para dar una opinión sobre él han planteado que no sería atendible el seguir discutiéndolo. Senador Gaona. Sí, efectivamente, Presidenta. Yo creo que esto es derechamente archivo, o si no, llevar la votación y rechazar la idea de legislar. Yo no veo otros, son los dos mecanismos que podemos hacer, digamos. Porque además hay una cuestión que trato de ver cómo, o sea, las instituciones financieras tienen que informar sobre los impactos medioambientales de los proyectos de inversión. O sea, que el banco tenga que año a año ver cómo impacta. O sea, entonces, yo, lo que sí coincido que a lo mejor, por ejemplo, la sociedad anónima cerrada, eso a lo mejor ahí habría que ver cómo lo hacen ahí en la ley de en el reglamento, no sé, o por ahí, para incorporar a más actores en esto,
Pero yo la verdad de las cosas es que yo no perdería tiempo en esta moción parlamentaria, Presidenta. Sí, yo solamente por consideraciones que no está ninguno de los autores acá, básicamente la sesión está tomada, pero informar oficialmente si es que es necesario votarlo. Los que estamos. A mí me da la impresión que quedó extemporáneo, que cuando ellos lo presentaron, esto estaba antes del cierre de la ley de cambio climático y quedó incorporado, como nos ha pasado a todos con algunos de nuestros proyectos, que una moción queda incorporada en un artículo y ya no es necesario seguir avanzando. Así que yo haría por cerrar la discusión de este proyecto y tomar el acuerdo de que sigamos con los temas que tenemos pendientes en esta comisión y agradecerle el profesionalismo, el tiempo que le dedicaron a este análisis. Sabemos que están con mucho trabajo, pero bueno, y que les vaya muy bien al equipo que está viendo los reglamentos de esta gran ley. Adelante. Sí, Presidenta, por su intermedio, solo por no perder la oportunidad de que estamos en esta comisión, yo vengo llegando a reuniones internacionales donde de verdad que es un orgullo como país lo adelantados que estamos respecto a este tipo de temáticas, porque los reguladores financieros a nivel global este ha sido tema prioritario en todas las reuniones y el ser Chile y poder decir, levantar la mano y decir que la CMF ha avanzado, que hay una ley marco, yo creo que estamos avanzando bastante rápido cuando uno se compara a nivel global. Así que, gracias. Sí, y eso es como yo, bueno, darle las gracias nuevamente a ambas, porque sabemos que son todas personas con muchas cosas que hacer, pero también es como la continuidad de las políticas públicas que tiene que Chile hacer. O sea, más allá de los programas de gobierno que son súper comprensibles, yo creo que también hay que agradecer el que haya continuidad y eso permite que podamos estar orgullosos de que las cosas que alguien comenzó, hoy día sea este gobierno el que va a tener que hacer la pega quizás un poco más compleja que son los reglamentos, pero es parte de la vida, de la política, pero de una u otra manera que el país siga avanzando y pueda ser un ejemplo para otros. Así que, sin más que tratar y agradeciendo nuevamente a nuestros invitados, se cierra la sesión.